Welcome, everybody, to Exquisitamente's Wine Network, where wine meets culture. My name is Roberto Carlos Lemus, and today we have our friend Armando Tam, who's going to be talking to us a little bit about his wine. Y yo, José Díaz, y hoy en Exquisitamente Wine Network, donde el vino se encuentra con la cultura, nuestro invitado es Armando Tam, el cofundador de Excelencia Wines. Bienvenido, Armando. Saludos, saludos. How's everyone doing? ¿También? We're doing great, thank you. Muy bien, we gracias. appreciate your time here today. We're going to be talking some great wine with our audience today and with you. So we're going to go ahead and start. Bueno, entramos en materia y este es el cuestionario del día de hoy. ¿Qué es el vino para Armando Tam, un experto en cocina? El vino para mí es una forma como uno puede acompañar conversaciones. La botella de vino entre amigos, entre familia, después del día o después de un día largo de trabajo o con la comida. Eso es lo que me gusta. Yo no lo hago tan difícil. A mí lo que me gusta es que uno pueda descansar, relajar y tener conversaciones con buenos sabores o con buena gente, o como digo yo, gente linda. Eso Bueno, es excelente. Sabemos que estás ubicado al norte de California, allá muy cerca del Valle de Napa. Quisiéramos saber cuál es la importancia del vino aquí en California. La importancia del vino es que, mira, durante la pandemia, habían reportes que han dicho que la comida, la cocina y el vino, las ventas o el acceso ha subido. ¿Ok? Pero en California es importante porque la mayoría de los que trabajan en la industria son latinos. Uh-huh. Pero la mayoría de los dueños de las compañías de vino, el porcentaje de latino a no latino es muy grande, la separación. Entonces, para mí es importante apoyar y tal vez levantar o subir el nivel de más latinos que tengan sus propias compañías en vino, porque ellos son los que están trabajando en la industria. Pero necesitamos que ellos estén ahí como por parte de la cara de su negocio. La compañía más grande, los winemakers, son latinos. Yes. Pero los dueños no son latinos. Entonces, para mí, tiene otra meta, que sea riquísimo, sabroso y también ayudar a la industria, la cultura. Okay, this is great. I love the way that you give support to our community. But I want to go ahead and ask you a question. How was your wine, Exelencia Wines, born? So, it was born because spending time in Napa Valley, spending time with winemakers that happen to be Latino, I realized my palate grew. Kind of like when I first started cooking, I started cooking certain types of dishes or certain types of nationality, kind of types of cooking. Now I cook a wide array. And that is what I did with wine. Spending time with winemakers, it opened my eyes and I said, wow. And of course, being a cook, I wanted a wine that kind of was very, very adaptable to different types of cuisines. I'm not very, I don't like sticking to what society tells you. Right. A Merlot with this or red with meat, and you can't do it with whites. As a cook, it's like telling me I can't use certain ingredients to create that flavor profile that I want. Plus, I smoke cigars. So that's how Excelência was created, that I didn't find anything that could accompany a whole night of what I would consider entertaining over food. And that's how it started. I got with some partners, and I said, hey, let's put a good business plan together and let's put it in markets where there's a lot of food, a lot of foodie towns, a lot of food, foodie bloggers and entertainment and Latinos. And that's why we're going to be in just the major Latino markets. I just love that you mix that culture and the flavors, from the wine, from the food, from the music that you listen to. So it's really great. And I understand now why the name Exelencia came about. Excelência comes in because it's the partnership that I have, the relationship I have with folks like EWN and Exquisitamente that are, pushing the barriers of talent always up and the collaboration of, the Latino partners that I have. And I say Latino partner because somos Latino, pero the majority are they're partners who happen to be Latino. I don't want to pigeonhole ourselves. Right. So Excelência to me is like excellence. Excellence is supporting the culture behind a product. While I like the product, me gusta el producto, a mí lo mejor es la colaboración entre nosotros. Así es. Armando, ¿qué diferencia a Excelencia Wines de otras marcas? Bueno, en primer lugar, yo me junté con los socios y yo le dije, ¿qué tipo de vino queremos hacer? Porque un socio tiene, he's got Vivian's in Studio City, que es un lugar famoso,
y entonces tiene variedades de platos, y entonces yo cocino diferentes tipos de comida, un día argentino, un día italiano, un día, Jamaican, y entonces construimos Mhm. un blend que tenga un poquito de Syrah, de Pinot, una combinación, y de esos sabores tiene el coco, un poquito de fruta. Y entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar, que un día yo cociné cociné yo arroz chino con Mhm. caviar, Qué hice rico. un ceviche, hice un postre, y en ese día, lo que estaban comiendo, yo no le dije por qué yo los traje, y tomamos este vino. Okay. Y después de esa combinación de hispano, de seafood, de arroz chino, de caviar, hasta el postre, hasta uno se fumaron un poquito de cannabis, Mhm. ellos nunca me dijeron, cambiemos el vino. Ahí está. It flowed, fue bien, es como el zapato para el traje perfecto. Y Perfecto. El entonces, balance. el balance, sí, porque tal vez uno me dice, oh, queremos caviar con arroz chino, queremos un vodka, o quiero un pinot, es que I like to simplify, me gusta hacerlo más simple. Okay. Pues, yo quiero que la gente aprenda cómo ellos pueden apreciar eso. Entonces, así se formó, así, esos son los sabores que yo quería, porque yo no quería decir que, ok, si yo hubiera hecho un cab, tal vez solamente para bistec o carne, y Claro. para mí no, yeah. Now, it just sounds like Excelencia has so much character. And, that blend that you're talking about, it's just like the blend of cultures that we have here in our state. But, I want to hear a little bit about what the difference is between Excelencia and the other brands. So I think one is the story, right? If people can say, one, the wine has to be good. So Right. the wine has to be good. It has to be easy drinking. It has to be food friendly for me. So it's like a cigar. There's no best cigar. It's the best cigar for you. It's the price point. So the difference I would say is one, it's a blend. Hmm. 2/3 of the partners are in the food industry. So you cannot say it's not food friendly because if you look at a traditional company, there's no chefs on board, Right. so the stories behind it. And so I think that one, it's a blend. Two, the right price point. Three, the story. I mean, let's face it, there's a reason why more Latinos like us don't have more access. Is because we've been stuck by buying at the big grocery stores Hmm. into a wine that we have no connection to the owner or the company. And so that's the difference. It's not for everybody, but it's for those people who are food friendly, food forward, support our culture, and also accessibility to me and my partners and you guys. Perfect. Armando, ¿cuál es la proyección de la marca Excelencia en el futuro? La proyección es educación. Entonces comenzamos con un red blend, porque la gente, digamos, en la industria, bastante van a decir, what kind of varietal es, de qué región sacamos esa uva. Hmm. El que acaba de comenzar a tomar vino, que son la mayoría, hay más gente así que expertos, que ellos no se sientan incómodos probar y aprender. Y entonces la proyección es educar. Ya estoy hablando yo de un red blend. Estoy Okay. hablando que la comparen con comida diferente. Y entonces, con esa educación, se vende esto. Tal vez la próxima botella vamos a hacer un sparkling wine Okay. o tal vez un rosé, porque el rosé yo creo que es tan sofisticado que se puede tomar en el día y en la noche. Hmm. Porque uno dice en la noche quiero un rojo. Entonces, esa es la proyección, es educación con el vino y diferentes tipos de vino para que el hispano o para que la comunidad diga, ok, me gusta, y se sienta más tranquilo comprando una botella para la ocasión en la casa. I love that education. You're including that in there because it is part of the culture. But I want you to educate our audience on what we can pair your delicious wine with. So yeah, I listen. You should always start off with a good salad. Citrus. Don't get like ranch or a vinaigrette. A simple lemon and olive oil salad with serrano, mixed greens, serrano ham, mixed greens, y Right. aguacate and some cashews. So you can mix it. It's very Wow. light y se puede llenar. And then if Okay. you want to go, a jerk salmon over green beans or cauliflower puree, también va bien. And of course, thinly sliced ribeye. So what I do is I reverse sear a tomahawk, and Okay. then I crust it with my cousin Sunset Roasters coffee beans, and I sear it. And so then now you're going to see the bitterness of the coffee beans goes really well with this, because I would say that this is going to be a Pinot fruit forward, aggressive, intake, but it Okay. doesn't stay on your palate long like a cab.
And so that's why it's good, because when you're eating different types of cuisines, if your palate is blocked, then you're not going to taste all the ingredients. Right. So we made it. I like to say it's a light punch, and it doesn't hurt, but it feels good. I like that. I like that explanation. Armando, ¿y dónde podemos comprar el vino Excelencia en estos momentos? ¿Ya hay puntos de Ahorita, venta o es ahorita, solo en línea? ahorita solamente en línea, directamente con Comidazo. El link va a estar aquí. Y también tengo dos caballeros que son buena gente, que yo admiro bastante, exquisitamente. Y at Vivian's en Studio City. Ok, excelente. Excelente, qué bien. Entonces, que van creciendo y se van expandiendo. Ahora, entremos un poco, como sabemos ya la misión que tienes también con Excelencia es la educación. ¿Cuáles serían tus consejos para estas personas que no tienen idea, así como nosotros, de gustar los vinos? ¿Cómo podemos empezar todo este proceso para estos nuevos aficionados? Ok, entonces para mí son ciertas cosas. En primer lugar, busquen en el internet hispanos en la industria. Ok, Compren las botellas que ustedes quieran, de barato, medio, don't go expensive, por si acaso no funciona. Después la tienen en la casa, háganse unos platos que ustedes quieren comer y que alguien abra la botella sin ustedes saber cuál es el vino. Do a blind taste. ok. Y entonces, porque la realidad es que si uno ve la botella o el costo o de dónde viene, va a pensar diferente. La anticipación, ¿verdad? Correcto. Y entonces, hagan un tasting a lo ciego, con las comidas favoritas suyas, y que no sean fancy, porque el vino puede ser diario o seguir una semana. Entonces, eso yo recomiendo que uno pueda hacer. Busquen en línea, get with EWN con Exquisitamente y diga, ok, necesito yo 6, 7, porque de esos 6, 7 winemakers tienen por lo menos 4 o 7 vinos ellos mismos. Correcto. Y entonces, a mí me gusta apoyar eso y hacerlo ciego, uno va a hacer me gusta, no me gusta, y con la comida. Claro. Entonces, esos son los consejos que yo le digo a alguien que se quieran comenzar y educar, hacerlo así. Y eso es fun, se puede hacer una Claro, fiesta. así es. Ya. Me llamó mucho la atención que cuando nombraste los maridajes con tu vino, nombraste el jamón serrano. Tú sabes que el jamón serrano es también como la cultura española. Y pues me imagino que Excelencia va a ir muy delicioso con esos sabores. Y pues me llama Yeah. mucho la atención las paellas que tienes en la pared y me encantaría que se las enseñaras a nuestra audiencia y saber si estos sabores españoles van a ir perfectos con tu vino Excelencia. Sí, esta es una paellera y usted se ve que ya está sazonado. Me encanta. Y entonces esta es la cuchara grande y ahí tengo para las verduras. Ah, perfecto. Me gusta cocinar afuera, pero sí, paella o arroz, Ok, como dicen allá en España, es uno de los favoritos para mí para hacer, porque uno puede poner cualquier proteína, marisco, el arroz se puede hacer ralito para que tenga el socorat, correcto. las verduras en esto, en el grill, es mucho más diferente. Wow. Y entonces por eso escogí yo esa botella que sea una mezcla de Pinot y Zinfandel y con coco y con manzana, porque quiero un sabor profundo, pero que no sea agresivo, Ok, porque yo cocino variedades. claro, claro que sí. Armando, y bueno, ¿y dónde tienes presencia digital? Los que queremos ver y conocer un poco más acerca de Excelencia Wines, ¿dónde te encontramos? Bueno, esta entrevista cuando salga lo voy a poner yo en Comidazo. Perfecto. Entonces en Instagram Comidazo o me pueden seguir personalmente en Titos Mundo, porque cuando nosotros nos juntemos en Los Ángeles siempre estamos hablando de vino, entonces es la mejor forma, yo contesto todos mis DM. Cualquier plataforma, Instagram, Titos Mundo o Comidazo, me mandan un DM y yo siempre contesto en cualquier pregunta sobre el vino y la comida. Man, thank you so much, Chef. We really appreciate that you came Wow, up with this gracias. Excelencia wine. We can't wait to try it with some of the delicious food that you're going to be making. So for our audience, make sure you guys stay tuned, not only for this episode, but for future episodes with Exquisitamente Wine Network. Thank you once again. Claro que sí. Ya saben, mi nombre es José Díaz y los invitamos nuevamente a otro episodio más de Exquisitamente Wine Network, donde el vino se encuentra con la cultura. ¿Es así? Así es. Thank you, Chef. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes dos siempre por lo que están haciendo por la comunidad. Gracias. Gracias. Que tengas buen día. Nos vemos.